Buenos días, profe. Nuestra exposición trata de redes neuronales en procesos gaussianos. Nuestro trabajo está presentado por María Lleras, Myron Huabú y Jennifer Martán. ¿Qué son estos procesos? Son una combinación de dos técnicas poderosas en aprendizaje automático, que son los procesos gaussianos y las redes neuronales. Entonces, se combinan estas dos técnicas para aprovechar las fortalezas que tiene cada una y lo que permite crear modelos más flexibles y precisos. Un proceso gaussiano es un enfoque no paramétrico para la regresión y la clasificación. ¿Qué queremos decir con no paramétrico? Estamos diciendo que el modelo es en estadística y aprendizaje, que no asume una forma predeterminada para una distribución de datos. En lugar de tener un parámetro fijo, el número de parámetros de estos puede crecer con el tamaño del conjunto de datos. Esto permite que sean más flexibles y adaptarse mejor a los patrones de los datos. Entonces, en esencia, un GP define una distribución sobre funciones y cualquier conjunto de puntos de entrada que tienen una distribución conjunta gaussiana. Entonces, las predicciones se hacen usando una función de covariancia o kernel, que es la más usada, que mide la similitud entre los puntos. Entonces, eso tiene unas características claves. No paramétrico quiere decir que no se fija de una forma específica para la función subyacente, lo que permite una gran flexibilidad. Entonces, incorpora incertidumbre, proporciona una medida en las predicciones. De kernel hace la elección de kernel es crucial, ya que determina la similitud de los puntos de datos. Redes neuronales profundas. Estas son modelos paramétricos que consisten en múltiples capas de neuronas, entonces donde cada una aplica una transformación no lineal a sus entradas. Estas redes son capaces de aprender representaciones jerárquicas. Entonces, lo que hace especialmente útiles para las tareas como reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural y muchas más. Entonces tiene como todo unas características claves. Tiene una capacidad de aprendizaje en la cual podemos aprender representaciones complejas a partir de grandes cantidades de datos. Entonces, flexibilidad. Esto puede modelar funciones altamente no lineales y tiene una escalabilidad que encaja bien con la cantidad de datos y complejidad del problema. Entonces, ¿a qué nos referimos con redes neuronales profundas? Eso quiere decir que la cantidad de capas que tiene la red, a diferencia de las neuronales tradicionales, tienen una o dos capas. En cambio, estas profundas tienen muchas más capas, lo que permite que el modelo aprenda características y representaciones más complejas y abstractas de los datos. Cada capa captura diferentes niveles de información, desde las características simples hasta las primeras capas, hasta muy complejos de los datos profundos. Procesos gaussianos en redes neuronales. Entonces aquí ya se fusionan las dos. Entonces, al combinar estos procesos, las redes neuronales con los procesos gaussianos, buscamos aprovechar la capacidad de las redes neuronales para aprender representaciones complejas y la capacidad de los procesos gaussianos para promocionar incertidumbre y flexibilidad no paramétrica. Esa combinación se puede lograr de diferentes maneras. Dos de las más comunes son redes neuronales bayesianas. Estas hablan de un enfoque no paramétrico de la red neuronal. Se trata de variables aleatorias. Y la de deep kernel learning. Esta tiene un enfoque neuronal que utiliza para aprender una representación de los datos que luego pasa por un proceso gaussiano. Esto permite aprende un kernel de alta dimensión. En el proceso gaussiano se utiliza para hacer predicciones. Esto tiene unas ventajas. Entonces, incorporación de incertidumbre. Las predicciones no solo proporcionan valores puntuales, sino también medidas de incertidumbre. La flexibilidad, la capacidad de modelar relaciones complejas sin suposiciones estrictas sobre la forma de la función subyacente. Y robustez, mayor
a datos ruidosos y pequeñas cantidades de datos. Tiene unos desafíos: la complejidad computacional. Debe entrenar modelos que combinen con el GPI del DNN, que puede ser computacionalmente un poco costoso. Entonces, el diseño de modelo requiere una cuidadosa selección y diseño del kernel, así como del arquitecto de la red neuronal. Procesos gaussianos en redes neuronales. La similitud entre los puntos, la función del núcleo para predecir el valor de un punto invencible a partir de los datos de entrenamiento. Por ejemplo, si hay una tendencia práctica que se está modelando, como la temperatura durante un año, entonces se podría usar un núcleo de periodo. Como vemos en la imagen, el área gris detrás de la incertidumbre encima de la distribución predictiva marginal, con la cual si usamos un kernel periódico podemos rastrear la señal con alta confianza. Procesos gaussianos. Imagina que tienes un montón de puntos en un papel y se quiere dibujar una línea suave que pase cerca de todos ellos. Un proceso gaussiano es una forma matemática de hacer esto usando estadísticas. También es útil para hacer predicciones, como adivinar cuál será la temperatura de mañana. Diferencia de redes neuronales. Las redes neuronales y procesos gaussianos son herramientas diferentes que usan los científicos para hacer predicciones. Las redes neuronales son como un cerebro que aprende de ejemplos, mientras que los procesos gaussianos son como usar reglas matemáticas para adivinar. Función kernel. El kernel es una función especial que ayuda a los procesos gaussianos a decidir cómo de cerca están los puntos entre sí. Es como medir la distancia entre amigos de un patio a otro. Procesos gaussianos profundos. Los procesos gaussianos profundos son procesos gaussianos normales, pero con varias capas matemáticas, lo que los hace más poderosos y capaces de aprender patrones más complejos. Tienen sus pros, los cuales pueden hacer predicciones y muy precisas y pueden manejar incertidumbre. Sus contras son más lentos y complicados de calcular y no siempre son estables. El tema que tenemos en pantalla. El núcleo exponencial al cuadrado. El kernel exponencial al cuadrado es lo que se usará porque es bastante dinámico para cada función. En su prioridad tiene infinitas derivadas, lo que hace que increíblemente práctico, lo que lo hace increíblemente práctico. Y también solo tiene dos parámetros. Uno que es la escala de longitud, que determina qué tan lejos se puede predecir. Y eso es algo que la compañera Jenny decía, algo muy bonito, que el kernel es como la distancia, como la longitud entre dos datos, ¿ya? Entonces, aquí como podemos ver, hay unos tres tipos de fórmulas. Está la fórmula del phi al cuadrado exponencial menos x derivada al cuadrado sobre 2L, que L es como la escala, la escala que se va a tomar una de las características en la primera gráfica. Vemos que los procesos gaussianos son procesos que son muy prioritarios a la hora de utilizarse en el sentido de la dispersión de datos, ya que entre los datos no lineales sean mucho más ruidosos, sean mucho más dispersos, son mucho mejor y mucho más viables a ser calculados, ya que como tal este método fue creado para los tipos de datos que tuvieran un ruido un poco más desbordado. Bueno, como les decía, en cada una de estas gráficas podemos ver los diferentes tipos de kernel, que son, como les decía, la distancia, la longitud, ¿ya? Y asimismo son sus representaciones gráficas. Debemos darnos de cuenta que entre los datos más dispersos, como pasaba en las redes neuronales recurrentes, esta parte en la segunda imagen se ve como que mucho ruido, como que los datos muy ruidosos, y eso es un poco lo que se quiere. Por eso siempre tratamos de buscar que sean tipos de datos que más se acerquen unos contra otros, como aparecen en la imagen 3. ¿Ya? Combinan múltiples capas,
Ya GP o Gauss Process o proceso gaussiano para modelar los datos complejos de manera jerárquica, similar a como las redes neuronales profundas utilizan múltiples capas de neuronas. Los DGP, que son los Data Gauss Process, son especialmente útiles para capturar relaciones no lineales y complejas de los datos, mejorando la capacidad de predicción y modelado en comparación con los GP más sencillos. Ya, aunque son poderosos, son más difíciles de implementar y computacionalmente mucho más costosos. Como les decía, estos tipos de datos los Gauss Process son fáciles para utilizar en tipos de datos grandes, en tipos de datos inmensos y no lineales. Entonces, debemos saber que por lógica estas cosas necesitan unos procesadores muy grandes como para pensar un poco la complejidad de los datos. Por eso dice que si se quiere algo más eficiente, si se quiere ver algo más complejo de datos, pues son muy difíciles la implementación porque se necesita un procesador que sea estrictamente bueno. Ya, pues, ejemplo de lo que nos había pasado en el grupo en la programación, porque pues muchas veces se iban y se desbordaban ciertos datos porque estábamos trabajando en el entorno de Colab y la RAM es un poco muy limitada para lo que se lograba hacer en algunos procesos cuando no estaban al coste. Ya estamos aquí y lo más importante es que estamos buscando la forma de mostrarles esta parte y esta fracción de código. Primero, para los que no entienden, estamos trabajando en el entorno de Google Colab, en el navegador. Lo primordial que estamos haciendo es hacer una instalación, como pueden ver. El comando pip install en Python significa instalar. Tenemos las librerías de GP, Matplotlib y sklearn. Scikit-learn. Bueno, en fin, esta sirve para las cuestiones que tienen que ver con el entendimiento de los datasets en las IAs. Y el Matplotlib para graficar y este GPA que significa para hacer los Gauss Process en Python. Bueno, primero empezamos corriendo la primera parte que es como una instalación de cada uno de las librerías. Entonces esperamos a que el programa arranque. Creo que no hay ningún problema por eso. Tiene los paquetes, las herramientas necesarias para que pueda funcionar nuestro script. Luego de eso, nos vamos a esta librería, que es bien interesante esta implementación en el script. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy importando NumPy, que es muy importante porque lo vamos a utilizar para los rangos y las matrices. Sería bueno que miraran videos de NumPy, si no entienden. Matplotlib, que sirve para la graficación, ya, para graficar cada uno de los datos en conjuntos que vamos a sacar. Y pues de Solr vamos a llamar a un dataset y vamos a importar en Medialuna. Ahora más abajo les voy a decir de qué trata Medialuna. También de sklearn vamos a sacar un preproceso que nos va a servir para hacer una escalación estándar o algo así. Bueno, GPA, que está aquí, pues que ya les había dicho que esta ya sirve para hacer los procesos gaussianos. Entonces vamos a hacer lo mismo que se hacían con las otras redes neuronales en Python. Simplemente vamos a generar un conjunto de datos simple. Ya, aquí estoy generando X y Y. Y estoy llamando a solr.dataset para que me saque medias lunas. Ese estilo de media luna es un estilo pues creado como dos algoritmos más o menos que se usan para leer y para renombrar puntos de tipo media luna. Ya es un tipo de graficación que ahora más adelante se los voy a mostrar y simplemente trata de eso. Luego de eso vamos a escalar esas características. ¿Qué estoy haciendo aquí? Les estoy diciendo X que vaya al 100, no 0.2 y pues con un random state de 42. ¿Qué significa eso? Que estoy diciéndole que me saque 100 datos simples de 0.2 y que vaya con un rando del 42, de 42 en adelante. Bueno, luego de eso, con este reescribo el tamaño, que va de -1 a 1. Luego de eso escalo las características,
Por eso estoy diciéndole que scalar.standard, scalar, que también lo saqué de allá de los datasets, eso me ayuda a buscar la manera de escalar qué características son las que vamos a poner más abajo cuando vamos a poner los procesos gaussianos. Bueno, entonces le decimos a que ese mismo scalar que lo entrene y lo transforme al contenido que esté en X. Luego de eso vamos a graficar los datos. Aquí pues estoy diciéndole que me haga una gráfica, así como está aquí abajo, como ya pueden ver. Toda esta parte de código de aquí significa que me grafique esto. Bueno, graficándome pues me saca estos puntos. Como yo les decía, no pueden notar la parte morada y la parte amarilla, que son puntos en media luna. Interesante, ¿no? Bueno, luego de ello, hago otro tipo de importación más acá abajo. ¿Y eso sirve para qué? Para clasificar un modelo en Keras con el anterior conjunto de datos. Entonces vamos a realizar un modelo tipo Keras para que la red vaya aprendiendo en cada una de sus épocas. Entonces lo único que le digo acá es que me cree un modelo, que lo compile y que lo entrene. Pues aquí como pueden ver está comentariado. Aquí construyeron un modelo con el mismo Keras que acabamos de importar, con una activación ReLU y con un sigmoide. Ya le decimos que tenga un tamaño de entrada. Para compilar el modelo, pues simplemente le decimos que se compile el modelo y que use datos binarios. Ojo, esto es muy importante porque así le estamos diciendo de que lo haga de manera binaria, o sea, con dos tipos de colores, ¿ya? Que haga el aprendizaje y que haga las pérdidas de acuerdo a como él lo mire. Entonces, luego de que el modelo entrene, aquí le podemos decir al modelo que entrene con 100 épocas o con las épocas que queramos. Yo le voy a decir que entrene mejor con 50 épocas. Y démosle enter. Bueno, mientras carga, les muestro lo siguiente. Entonces aquí el modelo empieza a evaluar. Y tengo un error cirijillo. Bueno, cambiémoslo así. Estas son las épocas y a veces es necesario que las épocas tengan el mismo sentido. Pero verán el error, muchachos. Entonces, luego de que se grafique, podemos darle que se realice. Entonces, él crea importaciones, construye el modelo y va cargando las épocas. Como pueden ver, estas son todas las épocas. Estas son todas las épocas. ¿Qué hace aquí? Ustedes no notan que en el loss es un número grande y el accuracy es un número pequeño. Van a ver que el loss debe ir perdiendo. Ya, va a ir perdiendo. Y el accuracy va a ir aprendiendo. Ya, que es algo muy diferente. Van a ver que un número crece y otro crece. Y esa es la idea. Eso significa que en cada una de las iteraciones la red está aprendiendo el conjunto de datos que pusimos arriba. Ya, vamos a ver las predicciones. Como dice aquí, predecir el modelo con los datos transformados a binarios. Luego de eso, vamos a ver qué graficó en las predicciones. Entonces, estas son las predicciones. Como pueden ver, a diferencia de los datos de arriba, ya se los vuelvo a mostrar, vemos que los puntos están diferentes porque nosotros predecimos que de pronto cómo iban a quedar a cómo estaba el conjunto de datos inicial. Eso significa que la red sí está dando un aprendizaje al tipo de Gauss, ya un aprendizaje no paramétrico para datos no dispersos. Entonces, acá abajo vamos a optimizar o definir el kernel del modelo de los procesos gaussianos. ¿Qué es eso? Bueno, recuerdan que yo les decía que el kernel era como una distancia. Aquí podemos ver que la distancia se define. Ya pusimos que el kernel está aquí. Con el JPA lo llamamos la función kernel a Marten52 y le ponemos la dimensión. ¿Por qué ponemos esta dimensión de DIN2? Porque nuestros datos tienen dos características diferentes. ¿Ya? Luego de que tengamos el kernel, pues creamos un modelo. Entonces en el modelo le ponemos el GP Classification, que es un método que nos sirve para poner los valores de X y Y poner la diferencia del kernel que hicimos anteriormente arriba. Nos dice que podemos hacer una predicción con el proceso gaussiano en diferentes características. Luego de eso optimizamos ese modelo, generamos una malla como para los puntos de predicción.
¿ya? Por eso le puse XX y XXY como para que me hiciera el telón de la malla. Y con esto llamamos a los diferentes puntos. Luego la probabilidad de clase en la predicción. Y luego graficamos los resultados para que miremos bien y no hablarles de manera más técnica. Entonces aquí vemos la optimización, la evaluación, el objetivo y el gradiente. Estos son todos los datos. Son datos muy positivos que hablan sobre la clasificación. Eso significa que sí se pudo clasificar, ¿ya? La optimización, el número de parámetros y los subdays. Bueno, aquí queda la clasificación final utilizando el GPA. Nosotros miramos la diferencia entre las imágenes que ya habían con la imagen final. Nos damos de cuenta de que sí pudo clasificar cuáles eran los amarillos y cuáles eran los morados. Ya ven, o sea, utilizando el Mokes Moons o el Media Luna, dando de cuenta y él reconoce cuáles son los colores morados y cuáles son los colores amarillos. Y pues yo creo que, siendo mal, yo creo que eso ya es todo. La red ya está aprendida y como tal ya nos dice y nos conoce. Cualquier duda, pues hacernosla llegar a los comentarios, saber que estamos pendientes pues, para solucionar todas y cada una de las problemáticas. Muchas gracias.